but hardly. I had to do it all the hard way, but hardly. I had to do it all the hard way. While other folks been working by the light of day. Buenas noches, señoras y señores, jóvenes de todas las edades. Esto es Crisol de Cultura en su programa 167. Desde la televisión de Ferrol, la ciudad gallega ilustrada por excelencia. Y es desde esta geografía del noroeste de España que damos a todos ustedes, a todos vosotros, la más cordial bienvenida en este sábado 29 de julio de 2023. Saludos muy afectuosos a todos nuestros espectadores de Hispanoamérica y en general a todos cuantos entiendan y conozcan la lengua castellana, la lengua española más universal. Y bien, hoy ocupará nuestra conversación un asunto muy musical, muy español y por extensión consecuente, como no, muy hispano. Hoy hablaremos de zarzuela, ese género lírico tan esencialmente, repito, tan genuinamente español. Y a tal fin de conversación nos visita hoy Juan José Rodríguez de los Ríos, Juanjo de los Ríos, como es más reconocido entre todos cuantos le conocen de buen trato. Diré que musicógrafo y ya lo describo todo. Por otra parte, contertulio frecuente en este plató de Crisol de Cultura desde hace ya tiempo. Y naturalmente, como no, me acompaña por igual Emilio Saldaña, profesor de filosofía y melómano de mérito, que yo creo que es apelación que le complacerá. Bueno, ahora voy con Juanjo. Buenas noches, Emilio, en todo Buenas caso. Noches. Bueno, bienvenido, Juanjo. Ya sabes, como siempre, un placer recibirte. Y tenemos por aquí un asunto que comentar que te complacerá especialmente. Buenas noches. Estupendo. Bueno, pues vamos a ver. Voy a hacer un comentario de mínima previa introducción y si te parece, Juanjo, ya le entras por ahí como te parezca. Me parece muy bien. Estupendo. Vamos a ver. La zarzuela, repetidamente aludida ahora, es un género musical, repito, que muy español, genuinamente español, como acabo de decir, al que llaman también género chico, en una alusión que hablando yo con Juanjo, uno de estos días últimos, hablando a propósito del programa, le decía yo que género chico, que no ínfimo, que claro, cuando se dice género ínfimo, en realidad, ahora nos lo podrá decir él, también Emilio, naturalmente, ahí ya tiene una cierta connotación desdeñosa, ¿no? Es decir, lo del género ínfimo. No hay tal. Si hace falta una autoridad de gran porte, filosófico además, Nietzsche, poeta, poeta también. Sí, también. Sí, poeta. Los ditirambos a Dionisos son Sí, poesías. sí, por supuesto, por supuesto. El origen de la tragedia, ¿no? Es decir, Ya no sería prosa. sí, no, pero digo, su carácter, el carácter, digamos, la impronta poética Eso sí. de Nietzsche, ¿no? Bueno, pues Nietzsche era un enamorado de la zarzuela española, un admirador rendido, y en particular de una pieza, La Gran Vía,
más en concreto, sin perjuicio de otras cosas, ¿no? Es que en realidad lo español a Nietzsche le llegaba, en fin, no poco, ahora podremos decir algo más, pero claro, el Nietzsche filósofo, el Nietzsche del alma poética y de todo esto, en realidad es que era un excelente compositor de piano. Sí, sí, él tenía una formación musical importante y Claro. ha escrito varias piezas para piano, están grabadas, se pueden oír. En efecto. Con lo cual, digamos, sobre mérito, Y por cierto, después de su colapso en Milán, los últimos años, que casi no hablaba, tocaba el piano. sí, bueno, pues ese apunte que, por cierto, exactamente ese, yo lo desconocía, yo creo que nos viene y redondea a propósito del todo esto. Una vez dijo, la vida sin música sería un error. Sí, justamente, así es, así es. Y yo creo que esto, sin perjuicio de que se tenga un concepto de la literalidad así un tanto, en fin, generosamente amplio su interpretación, pero yo creo que podríamos todos estar bastante Suscribirlo, de acuerdo, ¿no? sí. Sí, estar bastante de acuerdo. Bueno, bien, pues yo creo que, repito, sobre mérito, naturalmente, para la zarzuela, con este comentario de Nietzsche, y ya le voy a pasar a Juanjo para que nos diga, en fin, para que entre... Ah, por cierto, también tenía, que es una forma de sobreañadir, lo de Nietzsche y lo de lo español, tenía un gusto particular por la Carmen de Bizet. Sí, Carmen de Bizet es un poco, después de su polémica con Wagner, después de la ruptura a partir de la decepción que le causa el misticismo de Parsifal, él contrapone realmente la Carmen de Bizet. La racialidad. Es más bien la vitalidad. La vitalidad, bien. O sea, el de acuerdo, superhombre de resultó acuerdo. ser una gitana. Sí, sí. Bueno, es muy bueno. Bien inspirado hoy, Emilio. Está bien. Está bien. Y tiene mérito, ¿eh? Yo bien sé por qué lo digo. Tiene mérito que venga inspirado. Pero es que, claro, es que va de suyo. Entonces, bueno, Juanjo, con todas estas digresiones musicales de ida y vuelta, freno y marcha atrás, como diría Jardiel, ¿no? Pues yo me quedo con la Gran Vía de Nietzsche, Sí, que efectivamente es una joya del género chico, sí. que tengo que aclarar que lo del género chico está dicho con muy mala uva por parte de ciertos críticos, porque la zarzuela no se puede llamar a toda la zarzuela género chico. El Sí, género lo chico, hablamos el otro día, lo hablamos, sí. Sí, es una cuestión de la el expresión. género chico Claro. es La zarzuela grande y la zarzuela chica. relacionado con que es de un acto y es corta la zarzuela. Sí. Entonces, Sí. de ahí viene lo del género chico. Sí, no tiene nada que ver con la altura, sino con No la tiene nada que ver duración. para nada, claro. Sí, pero acaba teniendo esta deformación. Sí, bueno, porque hay muchos novismos. Pero se dice, Claro. con muy mala uva, así como también apuntabas al género ínfimo, Sí, que también hay es un una señor que denominación, lo ¿eh? machaca con el género ínfimo. Pero yo creo que ahí ya hay un desdén Sí, hombre, porque manifiesto. ínfimo, o sea, chico, es un término Sí. cariñoso. Pero Sí, es justo. con mala Ínfimo, uva. no. No, claro. Ínfimo Es como es la- degradante, es decir, directamente Sí, señor. degradante. ¿no? Es Pero con esto- desdén. Sí, claro. Sí, claro, claramente. Sí. Bueno, la zarzuela se remonta al siglo XVII, nada más y nada menos, ¿no? A la corte de Felipe IV. Y surge la zarzuela grande por el italianismo dominante en el XIX. Hay unos autores de zarzuela capitaneados por Arrieta que no quieren llamarle zarzuela, quieren llamarle ópera cómica. Pero la ópera cómica, el nombre ya lo tiene adaptado o cogido la zarzuela francesa, la ópera francesa, que tiene, al igual que la zarzuela, partes habladas y partes cantadas, como el Singspiel alemán. Sí, esa sería la gran diferencia entre la zarzuela y la ópera. No la importancia o la grandeza del género, sino sobre todo la estructura con partes habladas. Es exactamente el Singspiel, por ejemplo, la flauta mágica, es eso, no es una ópera. Pero bueno, digamos que Porque tiene partes habladas. el nombre estaba tomado, pero bueno, en fin, Arrieta pueden- con su afán de que se pareciera a la ópera italiana, pues me parece bien. Sin embargo, Bueno, disculpa, yo como acabas de decir Arrieta por segunda vez, ya tengo yo
interés en decirle a Arrieta la fue uno de los audiencia. padres de la zarzuela. Porque, Baste claro. solamente nombrar a su ópera Marina Marina, es que para decir iba a referirme quién a era eso, Arrieta. Claro. iba a referirme a eso, porque claro, El es de Marina es una mediados. ópera. Es, claro, Nació como zarzuela, nace como Pero luego lo zarzuela, adapta pero a ópera. termina pero la como adaptaron ópera, sí, y le con metieron una la diferencia parte... de unos 20 años. De hecho, nace a mediados del 19, creo que en 1855 Sí, sí, sí. o por ahí. Y es en 1870 y algo que se transforma en ópera. Y quiero decir, por la curiosidad, en fin, Pero bueno, como diría vieron yo, que simpática, que tenía tanto éxito como zarzuela que la adaptaron a ópera. sí, sí. Y era, que es lo que quería decir, era la obra, digamos, que de entre la zarzuela y por extensión ópera, era Marina una pieza predilecta del gusto musical del general Franco. Esto lo digo como una curiosidad estadística reconocida, por otra parte. La verdad es que nunca supe si era especialmente melómano Franco. Bueno, de este orden. Digamos que de zarzuela desde luego sí. O sea, era En un el, melómano caso, en el castizo. caso de Marina, de manera muy marcada, muy marcada. Es decir, de hecho, repetidas veces, la frecuentaba mucho, en fin, todo esto. Entonces sí, pues sí, claro, por eso lo cito como curiosidad. Si fuera zarzuela, efectivamente había que hacer la ópera, porque tiene parte para soprano, tiene para tenor, tiene para barítono y tiene para bajo. Entonces, y además, y para coro. y no es género chico porque son 3 actos, por lo Género menos. chico, Creo que son 3 actos, género ¿no? del grande. Claro, Sí. es zarzuela grande. Es decir, Claro. Es una zarzuela grande. Claro, El género chico tiene un acto, Claro, realmente. Yo claro. creo que exclusivamente un acto. claro. Pero como Arrieta estuvo tanto tiempo oponiéndose al nombre de zarzuela, al final reconoció que el nombre estaba bien adaptado y hizo el comentario de que cuando se muriera tenían que ponerle la lápida "Aquí yace el zarzuelero Arrieta". Por cierto, como tenemos aquí en la mesa a Emilio, Arrieta también era Emilio, También. ¿verdad? Era, sí. Pues yo leí alguna parte que se había hecho el recorte del formato grande al formato chico porque, bueno, como una modalidad más comercial, porque la gente aguantaba mejor piezas cortas de 1 hora que no piezas largas de 2 horas y media. Sí. O sea, era una cuestión de formato comercial, en realidad, ¿no? Hombre, el Teatro Apolo fue el coliseo del género chico por excelencia, ¿no? O sea, ahí se estrenaron zarzuelas todas del género chico, ¿eh? Entre ellas ahí está la Gran Vía, que citó antes. Sí. Entonces, la Gran Vía es que tiene unos números que son todos una auténtica pasada. Sí, yo Una auténtica maravilla. Por eso que tiene que gustarte a la fuerza. Yo quiero decir a la audiencia que tenía yo previsto. Después hubo circunstancias que se contravinieron y no es posible ofrecerlo hoy. Acaso otro día digamos, con fundamento, ¿no? Pero yo tenía previsto ofrecer un par de cortes musicales con el chotis del Liceo madrileño. Sí, de la Gran Vía. ¿Qué me parece? Me parece Pero bueno, es que el propio Caballero de Gracia... A ver, es que la Gran Vía está basada... Chueca era un genio. El Caballero de Gracia, eso en concreto, ya que lo citas, es una referencia directa de Nietzsche. Se refiere al Caballero de Gracia. Claro. Sí. A ver, es que le vienen todas las calles. Ahí se trata de cuando se trazó la Gran Vía, que hubo que tirar cantidad de calles y demás. Entonces todas las calles salen en manifestación, ¿no? Calle de tal, o sea, todas las calles. Y claro, el Caballero de Gracia es el chuleta por autonomasia, ¿no? Entonces, vamos, es que tiene una romanza que es una auténtica gozada. Es digna de una ópera, ¿eh? Digna de una ópera. Sí. Bueno, y una joya del género chico. Hablo de don Tomás Bretón. Es la verbena de la Paloma, que pinta a todos los personajes de Madrid, de aquel entonces, de finales del 19. O sea, que es una auténtica, dices tú, pero esto, ¿cómo pudo meterse este hombre? Era salmantino, don Tomás Bretón. Que tengo una anécdota que don Tomás Bretón vino a Ferrol. Lo que pasa es que yo no lo tengo documentado, pero vino estrenando La Dolores.
la ópera. La jota necesitaba de una rondalla. Y claro, una rondalla para 15 o 20 chicos que vayan a tocar unos instrumentos de punteo no está en el presupuesto del empresario traer a tanta gente, ¿no? Entonces se nutren de personas de la localidad donde van. Y en Ferrol contactan con un músico de infantería de marina, Antonio Seone Pampín, para crear una rondalla, para cantar, intervenir exclusivamente en la jota de la Dolores. Hacen la rondalla, estoy hablando de 1900, y tiene tanto éxito la rondalla que dicen, ¿por qué no continuamos con la rondalla? Aunque me separo ahora un poco de la zarzuela. Sí, pero sí. ahí está el nacimiento de Iriños da Miña Terra. Orquesta de punteo, mal llamada rondalla, porque nunca rondó, siempre tocó. Además, interpretando a Beethoven, allí están las piezas que dejaban a uno patidifuso, ¿no? Sin saber música ninguno de ellos, ¿eh? Y ahí nace a Iriños da Miña Terra, ¿no? Bien, hablo del 17, y cuando tiene el boom más grande la zarzuela es en el siglo XX. O sea, yo hice un estudio de todos los títulos que se estrenaron en el siglo XX y resulta que todos ellos son los que conforman el programa de actividad de zarzuela de cualquier teatro del mundo. Y hablo del mundo, porque la zarzuela se canta en todo el mundo, hasta en Japón se canta. Entonces, pero en Japón todo lo español, ahí hay un... Pues no sé, pero Sí. te refieres sobre todo al periodo de antes de la guerra, porque después de la guerra, aparte de Black sí, el Payaso y al- cuatro más, ahí tienes tu razón, hasta el año 36. claro, es Hasta el hundimiento. Hay una zarzuela que se estrena en el 50, que es en homenaje al maestro Guerrero, que muere ese año, es el Canastillo de Fresas. Sí. Y el Black el Payaso es del 40 y tantos. Intervienen, él la tiene solamente bosquejada, intervienen varios autores para darle forma a la... Sí. Pero bien, fijaros que, por ejemplo, de Vives, hablo del siglo XX, Vives, Marusia, o sea, zarzuela gallega donde las haya, con un coro que talmente podría ser interpretado por cualquier agrupación folclórica de Galicia. Bohemios, Doña Francisquita. O sea, son zarzuelas que están en los programas de todos los teatros líricos bueno, desde luego de España, por supuesto, ¿no? Serrano, con la canción del olvido, tal, otra zarzuela del género chico, La Dolorosa y los Claveles, que por lo regular van juntas cuando se representan, Sí, por ser cortas, La claro. Dolorosa es muy corta. O sea, pero son auténticas joyas, Sí, claro. auténticas joyas. Guridi, El Caserío. Millán, La Dogaresa y El Pájaro Azul. O sea, estoy nombrando títulos del género grande, ¿eh? Grande. Es que además esa descripción permite ver algo que es muy característico de la zarzuela como género español. Es que va por toda la geografía española. Sí. Los prototipos son... Bueno, hay que anotar que en realidad la zarzuela nace madrileña. sí, Es decir, claro. nace alrededor de Calderón, nace alrededor de la corte, Sí, del Palacio de la Zarzuela, claro, por sí, eso se por llama supuesto. zarzuela. Claro. Bueno, y en después el caso de la Gran Vía, y sigue siendo, temáticamente está muy vinculada al pintoresquismo, Sí, en fin, madrileño. claro. Lo que pasa es que es verdad que después, con el tiempo, pues empieza a haber zarzuelas situadas en otros sitios, pues el Caserío en Vascongados, o Marusia en Galicia, etc. Y después acabará habiendo zarzuela fuera de España, en Hispanoamérica, en Cuba, y también situadas allí. Sí, justamente. O sea, es un movimiento como de expansión y de amplitud. Pero yo creo que el pintoresquismo Cuba es siempre quizá está ligado. es quizá el país que más se acerca, Sí, Cuba. pero desde lejos, ¿no? Claro. Porque en Cuba pues, a lo mejor hay 6, 7 Sí. zarzuelas, tal, Pero en los que en tiene realidad importancia el pintoresquismo es común a las zarzuelas españolas y a las hispanoamericanas Sí. también. Porque hay muy pocas zarzuelas que no sean, pues, en fin, de aquí.
o del sitio donde Sí, tal. sí, sí. Es decir, si una zarzuela como María Lao es cubana, la hace un cubano, lecuana, y la sitúa en Cuba. En un momento, y en Argentina lo mismo, y en lo que sea lo mismo. Y aquí en España pasa igual, se sitúan la mayor parte en Madrid, pero muchas pues en los sitios distintos. Y nunca, hay muy pocas que realmente sean exóticas. Pues como Turandot en la ópera, pues nosotros Quizá tenemos los la corte sobrinos de del Faraón. Capitán Grant, de Sí. Fernández Caballero, porque La tiene corte de lugar en- Faraón, pero hay pocas, Sí, realmente, cierto, hay cierto. pocas. No, por eso subrayaba yo esta, Claro. esta Entonces, a curiosidad. medida que se amplía el radio de acción, pues se absorben pintoresquismos nuevos, se absorben nuevas figuraciones del lugar y de la época. De hecho, en ese chotis del Eliseo, en el caso de la Gran Vía, que es lo que yo quería haber puesto junto con otra... que es citaré. chulapo. Claro, es 100%. que sí, pero vamos a ver, Hay es muchas que zarzuelas hay, chulapas. por cierto, Felipe de mi vida, sí, sí, Ese eso no es chulapo. cuando dice, o la Verbena de la Paloma. este es un baile de criadas y Otra de obra del género chico, La horteras Revoltosa. y de horteras, que son los dependientes. ¿Recuerdas son que los- en el sentido, no en el sentido Moderno. digamos, sino descriptivo, Claro. de criadas y de Horteras, horteras? A mí me gustan las cocineras, decía, ¿no? Porque- Y a mis salones Sí. se disputan, Se por disputan venir por venir toda la gente, lo más hermoso. lo que más hay en- hermoso de la Igilí. Es decir, no, Claro. no, en esa voluntad de descripción de la realidad castiza, madrileña o gallega o lo que sea, pues salen no solamente tipos, ¿no? Pues la niñera, el cajista, Sí, la Madrid- bordadora. Madrid en el género chico se lleva la palma. Sí, hombre, sí, por por eso. supuesto. Por Tanto supuesto. la capital. Y Cuando también- dice de Espartero, por ejemplo. Y también absorbe formas musicales típicas, pues, por ejemplo, en las madrileñas, pues el chotis, pero en las gallegas, pues aires de aquí, en Claro, las vascas, aires claro, del otro lado. Claro, claro. Esa sí, sí, capacidad claro. de absorber y de mezclar sí, está sí, en el sí. ADN de la zarzuela, una vez, digamos, que supera la circunscripción madrileña. Sí, sí. O sea, pero la pauta, digamos, de excelencia es evidente que la marca Madrid, pues porque nace allí, ¿no? Y, Claro, entonces, y porque hay muchísimas. cuando digo yo en ese chotis en el Liceo, que ya se ve que me gusta, porque es que es, en fin, Se te ve, se te cita a Espartero, por ejemplo, Espartero cuando dice el torero. Espartero, el torero. El torero, ¿Qué dice, torero? ¿qué torero? El valiente general. Exactamente, exactamente. Pues sí, Es que era es muy para poner- bueno, muy bueno, muy bueno. Es Es muy buenísimo, bueno, es muy buenísimo. bueno, muy Sí, bueno. sí. Bueno, pues... Y bueno, y el coro de doctores del rey que rabió, vamos, es que si leéis la letra, es lo más genial que pueda haber, ¿eh? Un coro de doctores que llegan a la conclusión de que el perro está rabioso o no lo está, porque sí, tiene síntomas, pero que también pueden ser de otra cosa, no de la rabia, ¿no? Claro, se Es trata una de genialidad, ¿eh? de hacer caricaturas de tipos populares. Pues el Sí, boticario sí, de sí. un Hilarión entra en la Verbena de la Paloma hablando de enfermedades y de medicamentos. Más se definen cantando como doctores sapientísimos. Sí. Sí, porque otra cosa que del caracteriza maestro, del mucho... maestro Guerrero, quería decir que aquí estrenó El huésped de Sevillano, Aquí en Ferrol. en Ferrol. Estrena El huésped de Sevillano y lo viene a cantar Sagibarba, Emilio Sagibarba, un tocayo tuyo. Otro Emilio famoso. sí, Sagibarba, un gran barítono, padre de Luis Agibeña. Entonces, al mes o a los 2 meses, viene Marco Redondo. Estoy hablando del año 28, yo te dije a ti el otro día el 27, sí, pero... es en el año 28. Y en las memorias de Marco Redondo cita el Teatro Jofre. Teatro Jofre de Ferrol. Entonces viene de aquella el Jofre. Hombre, era lo mejorcito que teníamos en la ciudad en cuanto a teatros. Bueno, sigue siendo. Y viene de aquella, se estrenaba una compañía, se estrenaba un título, y venía un crítico para escribir la crítica, valga la redundancia, en periódicos nacionales. Además el crítico estaba muy cerca. Claro. Bueno, quiero decir, no quiero decir que había nacido Bueno, muy cerca. viene Adolfo Torrado
de La Coruña, dramaturgo de La Coruña, viene a cubrir la crítica. Y dice, en las memorias de Marco Redondo, no fui a hacer la crítica, fui a despellejarlo. Porque cómo se le ocurría a este hombre, que, en fin, era un alfeñique, era un hombre que no tenía caja torácica ni tenía nada, ¿no? La gente se asombraba de dónde podía salir aquella voz. Y dice, fui a despellejarlo y la verdad es que no pude hacerlo. Tengo que decir que el huésped sevillano, el chico, es el tenor, pero como tiene dos romanzas que son auténtica pasada, ¿no? Que es la del Fiel espada triunfadora y Raquel bajo ese muro prisionera, los barítonos de la categoría de Marco Redondo y de Sagibarba le dijeron al maestro Guerrero que hicieran una versión para barítono, que no se quedara solamente en el tenor, que el chico de la zarzuela era el barítono siempre, ¿no? Entonces hizo la transcripción para barítono y lo cantó Marco Redondo después de Sajimella. Y dice Adolfo Torrado que no hubo, claro, 1 milímetro por donde agarrarle la piel para poder tirar, que se quedó anonadado con el arte de aquel hombre. Y dice Marco Redondo, argumenta, dice, 2 años más tarde, ¿quién nos lo diría? Porque me vino a poner a caldo, ¿quién nos lo diría? Que yo le estreno El cantar del arriero, que es la letra es de Adolfo Torrado, y la música, como sabemos, es de Diógenes, ¿no? El estreno lo hizo él. Dice, qué bien hablar con una persona que fue a despellejarte y que, bueno, que no había maldad ninguna en él bajo ningún concepto. Lo que había era un forofo, era algo impresionante hacia Sagibarba, ¿no? Pero bueno, pero en las memorias de Marco Redondo habla del Jofre de Ferrol. Y a mí eso, pues, como ferrolano y amante de la zarzuela, me agrada. Tiene fama de tener una acústica muy buena. Sí. Es un poco seco, pero yo creo que esa sequedad le viene extraordinariamente Porque le da a la una acústica. precisión y un recorte a lo que se canta, que de otra manera No a lo tiene mejor- mucho eco, Claro, entonces eso vale. eso es buenísimo. Eso vale bien. Es del corte italiano. Sí, claro. Bueno, Marco Redondo y Adolfo Torrado, que acaban de pasear por aquí esos nombres, hay que decir, por lo menos como apunte, ¿no?, que Marco Redondo era, ya se dijo, un barítono que empezó cantando ópera, naturalmente. Cantó, sí, y después... Pero lo enganchó la zarzuela. Sí, después ya... Lo invitaron a cantar una Sí, zarzuela y ahí se quedó. Sí. Y, Bueno, hemos tenido grandes cantantes que han cantado las dos cosas sin demérito ninguno. claro, por supuesto. Kraus, o Victoria de los Ángeles. Sí, por Otra, supuesto. Claro. Bueno, Kraus cantó en zarzuela, Sí, en sí. diferentes Me refiero a oportunidades. zarzuela y a La ópera. zarzuela Por supuesto, tiene, sí. tiene una marina grabada. Sí. En Sí. vídeo, Sí. que es una auténtica gozada. Sí. Y otra doña Francisquita, que la grabó en un par de ocasiones en Italia. Ahí está, cantando zarzuela. Y bueno, Kraus, hay que Plácido decir, Domingo. el gran Kraus, ¿no? El gran Kraus, ¿no? Plácido Domingo se peleaba por los papeles de barítono. Yo, que conste que fui bastante cruel con él y a través de un foro de zarzuela que teníamos, que a mí me pareció... Cruel, a lo mejor no. Pero Ahora me sí, pareció- ahora. Déjalo explicarse. Me pareció mal que en la zarzuela Luisa Fernanda, que él tiene un papel destacado, si quiere, que la zarzuela la llevó a Salzburgo, a la patria de Mozart. Y bueno, él tiene un papel de tenor, pero claro, el que tiene el caramelo es el del barítono. Y él desplazó al barítono y hizo el papel Aquí está el punto, de Vidal Hernando, ¿no? Entonces, punto crítico. Ya. Sí. y aquello ¿Qué tal lo hizo, por cierto? me supo mal. Sí. Bueno, a medida que ha pasado el tiempo, ha ido haciendo papeles más hacia el barítono que el puro tenor, que Y bueno, llevó toda su vida. de hecho Yo está, creo que es la acomodación de la voz, ¿no? Claro, Y, es la edad. Sí. Bueno, y la inteligencia musical, claro. Por supuesto, claro, por supuesto. En todo caso, Marco Redondo fue uno de los grandes cantantes. marcó una línea en zarzuela, quizá no hubo personaje o cantante en este caso mucho más célebre que él. Y Adolfo Torrado, el crítico coruñés al que te referías,
que yo creo que le honra, tal y como se produjo todo eso, ¿no? Que dijo, voy a despellejarlo, y luego a continuación le dijo, que va, no hubo manera. Esto habla de la nobleza, ¿no? Sin duda. A él le Y gustaba Adolfo Torrado el hacer la comparación. Sí. Sí, pero bueno, desde el punto de vista de forofo, ¿no? Sí, sí. La comparación entre Sagibarba y... Claro, pero es que él era devoto de Sagibarba. Entonces, era devoto de entonces, Sagibarba. claro, De ahí al ser venía, ¿no? devoto, claro, Ya. pero ¿cómo se atreve? Más o menos, ¿no? ¿Cómo se atreve? Pero luego yendo a Marcos Redondo ya claro, sí, lo exacto. convenció. Sí, sí, sí. Adolfo Torrado, por otra parte, hay que decir, vaya también en su memoria, se murió relativamente joven, con 50 y pocos años. ¿Quién? Adolfo Torrado se murió con 50 y pocos años. Sí, y Yo, la pero única... tuvo una obra copiosísima, pero copiosísima. La zarzuela que tiene, que para mí es... En fin, no tiene rival, es el Cantar del Arriero. Una auténtica maravilla. La letra es impresionante. Sí, Hombre, sí. hay el Cantar del Arriero, tiene un tema, Sí. tiene un tema Lo un poco Lo escabroso. comentábamos el otro día, pero bueno, a ver, Pero bueno, aquí en Ferrol, como de un momento a otro vamos a empezar nuestro espacio divulgativo, no tienes por qué saberlo, pues, a ver, tú o lo dejas para después, lo del Cantar del Arriero, o como te parezca. es que esto también no tienes por qué saberlo. Desde luego, yo no lo sé. Bueno, pues mira por dónde. Se acomoda y por extensión, ¿verdad? Bueno, pues en tal caso, ahora es tiempo para nuestro espacio divulgativo. No tienes por qué saberlo. Bueno, y hoy será Emilio que nos haga una recomendación de un libro muy interesante que de un momento a otro va a comentar. Sí, Y hasta se lo va a ofrecer a la cámara y todo. sí, yo Adelante. creo que, hombre, a ver. No, aguantar no se va a Bien. aguantar. ¿eh? No, aguantar no, porque es un hagamos libro equilibrios, claro. bastante bravo. Está bien así, venga. Bueno, el libro se llama Poesía para los que leen prosa y es de Miguel Munarriz. Miguel Munarriz es un periodista y poeta, que es una combinación un poco rara, pero que la hay. De hecho, en el mundo hay varios periodistas poetas. Y el tema del libro es, bueno, una defensa de la poesía para la gente que no es especialmente aficionada y una especie de introducción también. Entonces el planteamiento es más bien didáctico, ¿no? La poesía soporta muchos prejuicios que mantienen a gente alejada, que podría perfectamente pues, disfrutar de ella si se librara de esos prejuicios. Entonces lo que hace es seleccionar una serie de poemas de autores contemporáneos, casi todos del año 60 en adelante, 1960, y de temática, diríamos, pues cotidiana y de expresión sencilla, formalmente sencilla. Y con esos tres ingredientes pues intenta presentar una poesía que le pueda gustar a todo el mundo, incluso a los que no leen poesía. El título que pensaba ponerle a esto era Poesía para los que no leen poesía, pero resulta que le comentaron que ese libro ya estaba pillado, ese título, por Hetzenberger, y entonces cogió otro a sugerencia, ahora no me acuerdo de quién, pero que equivale a esto, de John Juaristi, que es este, Poesía para los que leen prosa. Y se lo puso en honor a Hetzenberger, y porque el título pues, indica un poco la intención del libro. Entonces tiene una sección de presentación donde él habla de sus gustos, habla de la poesía y especialmente de esta poesía cercana a lo cotidiano, la poesía de la experiencia, podríamos decir, manteniendo un título muy conocido en estas clasificaciones de la poesía contemporánea. Autores como Luis Alberto de Cuenca o este tipo de en fin. Hay, de hecho, poesía de Sabina, hay poesías de gente que no encontraríamos típicamente en una antología poética. Se permite unas cuantas licencias, porque aunque casi todos los poemas son del 60 en adelante, pues hay 5 o 6 excepciones. Él le llama sus licencias poéticas, que son, pues, una que te gustará a ti, es ¿qué es poesía?
Dices, mientras clavas en mi pupila, tu pupila azul. Exacto. Y tú me lo preguntas, pues ya eres tú. Esa de Becker es una de las excepciones, y después pues un poema maravilloso de Lope, un soneto, el desmayarse, atreverse, estar furioso, que es una tranquilidad. Otro poema de Quevedo, no muy representativo, porque uno espera, si hay que coger un poema de Quevedo, que sea el amor constante más allá de la muerte, Claro. pero no, él elige otro un poco así para provocar, yo creo. Y dos o tres cositas más así que se salen un poco de lo que luego va a ser el grueso del libro, es decir, poemas de autores próximos a la poesía de la experiencia, del 60 para aquí, y de expresión sencilla. Bueno, esa sería la primera parte del libro. La segunda, pues es una antología de sus poemas. Pues ahí está gente que esperamos y gente que no esperamos. Pues Sabina, lo puse hace un momento de ejemplo, ¿no? Pues poemas que Sí, yo no Sabina conocía. lo esperamos, claro. Digo, Hombre, pero como no lo poeta, esperamos. no lo esperamos. No, por eso. Y después otros que sí que esperamos, pues Gil de Viedma, que lo hablamos el otro día nosotros, Sí, muy sí. representado, porque eso sería como el segundo bloque de poesías que él elige como poesías que pueden gustarle a todo el mundo, que pueden atraer hacia la poesía pues gente que en principio no lee poesía. Y después la tercera parte es una antología de los poetas preferidos, o vamos, mejor dicho, los poemas preferidos de gente conocida de ahora. Pues ahí hay escritores, pero hay periodistas, hay actores, hay músicos. Por ejemplo, sale Víctor Manuel con un poema y cada uno elige su poema preferido. Hay alguna sorpresa, como te comentaba, el poema preferido de Vargas Llosa es, que él elige, es el poema de Neruda, ¿cómo se llama? El tango, no, el viudo, ¿será? ¿Cómo era? El tango del viudo. El tango del viudo, ¿verdad? ¿No? Sí, yo creo que sí. El tango del viudo, ¿no? El más clásico de los que eligen su poema preferido es Caballero Bonald, que elige San Juan de la Cruz. Y después está muy representado, porque le gusta mucho a mucha gente, y tienen 5 o 6 de estos señores, eligen como su poema preferido un poema de Gil de Viedma. Está, por supuesto, el de Beata Vita, está, por supuesto, No volver a ser joven, y hay 4 o 5 más. En fin, una cosa muy interesante. Se supone que la idea de esta tercera parte es que si a ti pues te cae bien o te gusta Ana Belén o te gusta Leonor Weitling, pues te va a interesar cuál es su poema preferido. Bueno, dice eso, dice Vargas Llosa o lo que sea, ¿no? Y esta es un poco la idea del libro, y yo creo que muy lograda. Está editado en Visor, que es una editorial típica de poesía, conocidísima y clasiquísima. Está pues en la colección Visor de poesía. Y es, yo creo que relativamente... Y ya con su antigüedad, ¿no? No sí. Digo la edición, digo Visor. Claro, Visor. sí. No, el libro es del 2004. Pone aquí el depósito legal. Sí, pues debe ser del 2004. Visor lleva editando libros de poesía. Hombre, sí. Más de 50 años. Es una de las más prestigiosas colecciones de poesía, la Visor de poesía. Sí. Bueno, pues este es el libro que yo creo que le puede gustar a todo el mundo. Y precisamente, especialmente a los que no leen habitualmente poesía, que es la finalidad, claro. Bueno, pues yo creo que me debe de notar que soy profesor, ¿no? En efecto. El didactismo. Así es, así es. Sí, es un poco el equivalente a lo que son los libros de divulgación en ciencia, claro, que también he traído algunos, pues esto es un poco en poesía. Con esas curiosidades de un planteamiento bastante original. Sí, sería seguramente una frase un poco heterodoxa, pero poesía recreativa. Es decir, sí, pero bueno, los poemas elegidos son en general muy buenos. No, por supuesto, por supuesto. Y con nada. Esas sorpresas que tenemos. Sí, con alguna ahí, sorpresita y con algún algún conocido que no te lo esperabas, sí, y por el medio. Yo por ejemplo, abrí así el libro, lo ojeé por encima y enseguida me apareció Manolo Rivas y dije yo, anda, pues Manolo. Sí, ya te digo que pues gente... está por aquí, al lado de Borges. Sí. Hay que ver Manolo Rivas. Bueno, pues mira, ya me complace, y a ti más. Bueno, y hay otro caso muy clásico. Yo dije el de Caballero Bonald con el Aunque es de noche de San Juan, pero también está Ángel González con las coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique. Hombre, pero los demás eligen sobre todo poemas contemporáneos. Claro, pero... Padese, por ejemplo. San Juan de la Cruz, mira por dónde, que lo trajimos por aquí en los últimos 2 programas. Y otra de las curiosidades es que Juanjo de la Iglesia elige Campanas de Bastavales, de Rosalía de Castro. De Rosalía de Castro. Sí. Bueno, pues muy bien, muy bien.
aquí está, Cantar del alma que se huelga de conocer a Dios por fe. Es el poema que elige Caballero Sí, de Bonald. San Juan de la Cruz. Pero Caballero Por Bonald supuesto. es un autor muy barroco, con muchas querencias clásicas Claro. y con un gusto y una calidad poética, por otra parte, Sin impresionantes. duda, sin duda. De las mejores elecciones del libro. Sin duda, sin duda. Ahí sí que ya, en fin, se acabaron las bromas. Claro. Hombre, Quiero yo hubiera decir, ¿eh? elegido Llama de amor viva. Ah, no, sí, Pero, cada uno, sí, sí. pero bueno, Sí, todo pero- es buenísimo. Pero, claro, eso iba a decir, es que San Juan Claro. de la Cruz, todo es bueno. Entonces, en fin. Bueno, pues eso, que no dejéis de... Hay que perderle el miedo a la poesía. Miguel Munarriz, Poesía para los que leen prosa. poesía para los que leen prosa, poesía recreativa. Es decir, bueno, pues hasta aquí nuestro espacio divulgativo. No tienes por qué saberlo. Bueno, y ya continuamos con lo nuestro, ya retomamos el pulso de la zarzuela, pero sobre todo lo que retomamos es ese comentario que nos va a brindar de inmediato, con ese tono crítico, mirad por dónde, plagiando el título del programa, que no tienes por qué saberlo, sobre la canción del arriero. Sí. ¿No es así? Venga, vamos al meollo, porque es verdad, el asunto de fondo, ahora tú nos lo podrás explicar mejor, el asunto es que se las trae. Claro. Adelante. Pues el asunto es que el Cantar del arriero, un tema... Sí, perdón, que dije yo la canción, veníamos de... Canción del olvido. el El olvido del título. Cantar el cantar del arriero. El cantar del arriero. Cantar del arriero, obra cumbre de Díaz Giles, y se iba a representar aquí en Ferrol por un grupo amateur, con cantantes, en fin, de mucha envergadura. Pero el director de una coral, que voy a obviar su nombre para que no haya ninguna cosa que pueda ponerlo en entredicho, le dijo a las señoritas que formaban parte del coro y de su coral que no intervinieran, porque el tema del Cantar del arriero contenía un incesto. Incesto que yo se lo dije al propio director, después de años, claro, que yo no viví esa etapa, le dije que no era tal el incesto. Y el asunto es que el jefe de los arrieros, en fin, hay que pensar en el siglo XIX, en fin, estar todo el día detrás de un animal. Llegaban a un pueblo y pues querían tener diversión de vino, y de hecho habla mucho del vino de toro, y tal, y con señoras, por supuesto. Bueno, pues el jefe de los arrieros se encapricha de una chica, que resulta que es la hija de él. Pero él no lo sabe. Pero no lo sabía. Entonces ahí el incesto, pues no hay para nada. Es más, él cuando se entera de que es la hija, le da la bendición porque se iba a casar con un chico de allí del pueblo, a su bendición y se queda tan tranquilo, ¿no? Lo cual quiere decir que la buena fe, entre comillas, existía. Bueno, yo la consideración ética de eso se la voy a pasar dentro de un rato, Emilio, ojito, es decir, ya voy diciendo. Continúa. Continúa. Pero, No. a ver, pero es así, ¿no? Yo Sí, por lo no, menos así no, lo veo, pero y lo entendió este hombre, ¿no? Cuando se lo hablé. Sí, pero por eso... a ver, ¿Y yo era digo- un caso real? No. No, es una historia inventada, ¿no? Sí, No, es más, es que hasta yo quise hacer un estudio porque se trasladan a Zamora. Zamora, Y ahí- una y ruta ahí de va el arrieros vino de que toro. venían hasta Ferrol a traer, había ruta de arrieros que venían hasta Ferrol. ¿Y que venían a traer tinto? ¿El vino? ¿O qué? ¿Qué vendían aquí de Zamora? cecina seguramente. Cecina. Sí. Digo yo, vino, por supuesto. Claro. Sí, vino, bueno, y cosas de ultramarinos que traían los barcos y ellos llevaban para la meseta, ¿no? Ya. Y yo estuve en Sanabria, que ellos hablan de Sanabria, Puebla de Sanabria. Sí. Yo estuve allí y resulta que no encontré ninguna relación con la arriería.
de ese pueblo de Sanabria, de Zamora, vaya. Y, sin embargo, la encontré en León. Sí. En León incluso con un museo de la arriería. Claro, es que es la parte, bueno, esto es una especie León, de Maragatel, geografía próxima. Sí, Claro, claro, exactamente, es que iba a decir eso yo. Es que tiene que ver con la maragatería, Sí, tiene señor. que ver con Claro, ya por los dónde, maragatos por la- fueron arrieros. Claro, pero eran comerciantes, todo. Astorga, Sí. Astorga, la Eran inspiración, comerciantes. Astorga, la tierra de los paneros. Sí. ¿No? Es decir, de hecho, en Ferrol se conserva todavía de hoy, a día de hoy, en esta ciudad de Ferrol, desde la que emitimos, en esta ciudad, por razonable proximidad a la geografía que estamos diciendo, hay apellidos vinculados que lo fueron al comercio desde el siglo XVIII. Maragatos, hay maragatos, no voy a citar yo apellidos, porque yo creo que antes les honra que lo contrario. Claro. Pero Tiene un prefiero- estudio la profesora pero- Evo Campo, Pero prefiero no... impresionante de la maragatería aquí. Sí, la sí, influencia no, de pero Maragato. digo que no quiero decir apellidos concretos, pero sí, y que algunos naturalmente son amigos míos, digo de Sí, familias, sí. es decir, Y alguno ha que venido al están, programa. que están vinculados a esta, claro, entonces sí tiene explicación. No, en todo caso, si redondeaste el comentario del cantar del arriero, ¿sí, Sí, o no? sí, nada Sí. más que era para decir que la zarzuela, por supuesto, no se llevó a cabo, Ya. porque las Por esa señoras, razón, sí. por sí, esa razón, sí, se sí. negaron a actuar y se levantó el título. Por el incesto. Bueno, entonces yo le voy a pasar lo del incesto a Emilio, que era lo que, por eso yo decía la consideración ética. Viene bien que no se haya producido en la realidad, digo, porque así lo que haces es teorizar, ¿no? Yo lo que quiero decir es, claro, ese supuesto, el supuesto que se presenta y que dice Juanjo, no hubo incesto. Bueno, o sí, no, incesto. El incesto lo hay porque se tenga conciencia del incesto o no. Claro, el exactamente. hecho del A eso incesto me refiero. es a el eso hecho me del incesto. Otra cosa es que tú lo sepas o no. Claro. Es decir, el parricidio de Edipo es un parricidio, aunque Claro. él no sabe que es su padre. Exactamente. Entonces, otra cosa es la consideración moral que nos ofrezca el incesto, porque Sí, por eso yo... digamos que hay una condena de origen religioso en el incesto. Sí. Después se ha intentado apuntalar con teorías biológicas, que es verdad, ¿no? Lo sabemos por... No, lo profiláctico, ¿no? Sí, claro, lo sabemos por en fin, los primos, las familias los endogámicas, claro, por los ejemplo, primos. la realeza europea y todos los Claro, problemas claro, los hemofílicos de aquí claro. o los Digo los primos porque son más frecuentes, ¿no? Sí, Pero entonces, claro, esa cercanía genética pues debe de ser excepcional, porque si no, efectivamente, se multiplican las posibilidades de enfermedades desaparece la degenerativas especie. y de mutaciones. Hombre, Claro. no lo sé, pero desde luego no le Bueno, iba a ir bien. degenera largamente. Claro. Largamente. Pero bueno, desde el momento en que la tecnología nos permite no tener hijos teniendo sexo, entonces el argumento biológico respecto del incesto pasa a segundo término. Sí, bueno, pero yo no me refería Se mantiene tanto a eso. naturalmente el fundamento teológico, el fundamento Claro. religioso, que ahí no tiene nada que ver con la biología. No, claro. Pero- Y la referencia... A ver, hay una cosa que es cierta, sin necesidad de... no esperaba yo, la culpa fue mía. Claro, tuya fue toda. mía, fue mía. Pero ahora ya me parece de decirlo por derivación. La consideración del incesto, más allá de la obviedad, en fin, si evitamos la figura concreta y el hecho concreto del incesto, ¿no? Sin embargo, hay una consideración clara, por regla general, la lectura psicológica de hijas respecto a padres o hijos respecto a madres, ahí no hay incesto ninguno. Sin embargo, hay una cierta predilección. Las hijas, se suele decir, las hijas son más de los padres y los hijos más de las madres. Esto Bueno, se suele decir. Pero el hecho incestuoso es la relación sexual, no la Por supuesto. preferencia, ni No, el amor por platónico, no, ni... pero sí, por supuesto, no, pero
quería decir, yo creo que en la consideración de que las hijas sean más de los padres y los hijos de las madres, grosso modo, yo creo que tiene una consideración directamente relacionada con el sexo, es decir, con el sexo, no en el sentido abrupto y brusco del No, no, sexo. hay otro. No, quiero decir con que es la figura. Ya. La figura. Como estructura Es- subjetiva. Claro, yo creo que es eso, es la consideración del sexo como contrario. Hombre, lo que del estás sexo diciendo contrario. es Freud. Claro, por Es supuesto. decir, el complejo de Edipo. Sí, Masculino claro, y femenino sí, no es más que eso. Pero sí, Pero eso no es un hecho incestuoso, claro, por supuesto. porque por sucede supuesto. en el plano de la estructura lingüística, Claro, digamos, de la sexualidad subjetiva, que Claro. diría Lacan, ¿no? Después puede llevar a otras cosas. Claro, eso ya es otra excursión. ¿no? Ahora, también es verdad que es lo que se llama en antropología un universal cultural. Es decir, todas las sociedades han prohibido siempre el incesto. Pero por profilaxis, que decías yo. Bueno, eso es a una ver, explicación posible. no solo por esto, pero en todo caso la derivación, digamos, perturbadora está muy clara, Y, Hay más explicaciones, ya sabes, ¿no? Hay Claro. varias teorías claro, sobre el incesto de Levi-Strauss a Freud, hay 50.000 explicaciones. sí, por Pero sí favor, que es verdad, eso sí, se define de distinta manera. La relación incestuosa, que está siempre definida como tal, es la relación padre-hija, madre-hijo y hermanos. Eso siempre es incesto en todas las sociedades y ha sido siempre prohibido, salvo excepciones, pues en la realeza egipcia, por ejemplo, donde los faraones hermanos se casaban entre sí, pero padres e hijos han sido siempre prohibido en todas las culturas. Hombre, es que yo creo que además, en condiciones de equilibrio normal, yo creo que lo prohíbe el propio equilibrio psicológico, ¿no? Ya, bueno, pero Sí, ya sé que eso no, claro, eso podría no ser así, Claro. ¿no? Claro, eso podría eso no sí, ser así. luego digamos, los incestos secundarios se definen según las culturas. Por ejemplo, en determinadas culturas, pues el cuñado está obligado a casarse con la cuñada si muere el hermano. Sí, Sin sí. embargo, en otras culturas está prohibido y se considera incestuoso que una viuda se case con el hermano de su marido. O sea, ahí hay variaciones, ¿no? O los primos. Que no hay tal incesto, porque Eso viene ya siendo un depende de la hermano, consideración. pero político, ¿no? Ya, pero en determinadas culturas eso es incesto. Entonces ahí ya es la cuestión sociológica. Ahora, el núcleo duro, las relaciones padres-hijos, eso es siempre prohibido en todas las culturas. Bueno, hay que ver cómo es ¿A dónde nos ha llevado? Bueno, no era mi intención hablar de Cantar del Arriero No, y que no. terminara en... Bueno, pero no, ya no fue tú, repito, fui yo que me pareció pasarle la consideración sí. ética a Emilio, que para eso está aquí. Es decir, no. Yo te dejo la inquietante cuestión de cómo se redefine toda la historia del incesto, la cuestión del incesto, desde el momento en que hay acceso libre a los métodos anticonceptivos. Y si eso abre o no abre la posibilidad jurídica de la despenalización. Ah, ya, Claro, sí, porque sí. ahí el argumento biológico se acabó. No hay ninguna degeneración de la especie cuando no va a haber hijos. Sí, Y no te cuento ya si hablamos de incesto Sí. homosexual, en cuyo caso, Sí, por definición, sí. el argumento biológico jamás ha tenido nada que ver con la condena de esa figura ética, si queremos. Bueno, desde luego, ahora mismo, que en definitiva lo que acaba de decir Emilio era un poco el intento de mi provocación. Ya, Cuando ¿qué te me lo pasé. tienes? De tal manera, claro, de tal manera que nos queda servido como propuesta de conversación para otro programa, porque desde luego es evidente que es atractivísimo desde una consideración, digamos, de referencias históricas, psicológicas, en fin. Pero bueno, tú nunca tuviste oportunidad de glosar lo del Cantar del Arriero con estas consecuencias. ¿Estarás de acuerdo? Pues ya lo ves, Hay que venir aquí y No, entonces porque ya, nunca lo vi bueno, como tal incesto. Claro, No, es que yo no sé si hay relación sexual entre el padre y la hija en esa historia o hay simplemente un enamoramiento. No, yo A creo... ver, es que no hay enamoramiento, hay una fijación en que es un hombre maduro con una chica joven Claro. Más bien una obsesión y nada más. y nada más. Hay un enfrentamiento con el novio de ella, que ella tiene tal. Entonces, cuando el padre que hace de padre
que es el ventero, Ya, el tal, adoptivo, le dice, digamos. claro, el otro se lanzaba ya en picado hacia ella, tal, le dice, mira, esta chica es tu hija. Entonces él se queda, claro, se queda anonadado, se separa le da todos los parabienes a la chica para... Bueno, Lo pues cual quiere decir que no hay intención ninguna. ya. Bueno, pues el cantar del arriero, en fin, pero con esa referencia... Pero no que usted obstante, da, la música que tiene es de lo más extraordinario que puede haber en zarzuela. Bueno, pues vaya por eso, porque yo Tiene tengo un ganas... concertante que es una auténtica maravilla. O sea, es una ópera. Ya. Es una ópera. Bueno, Pues las dos romanzas del barítono, del jefe de los arrieros, cantando el vino de toro, haciendo... Bueno, es una auténtica... El vino de toro merece Yo que le canten. fui hasta Toro exactamente. para probar el vino que nombraba la zarzuela. Bueno, se vende en Y se- cualquier supermercado, sí. hay vinos de toro ya. Ahora Pero bueno, sí, yo estoy hablando de hace 50 Claro. años. Sí, 50, hace no 50 años, yo era muy jovencito, ya podéis comprenderlo, y empezaba yo a ir así con el primer coche que tuve a Zamora. Además, como Zamora. dices tú, había que mover el coche de aquella, Sí, ¿no? sí, Entonces, sí, había que buscar un viaje Sí, para... a Zamora. Bueno, y por allí, ¿no? Salamanca, tal, pero por el vino de toro, como el pretexto del vino de toro. El vino de toro era un poco fuerte de más, quiero decir. Era así Era bravo. Muy bravo, sí, muy bravo. Es un vino bravo, sí. Sí, muy Bueno, bravo, ahora, pero ahora está muy amansado. Sí. Quiero decir, Se está ha muy civilizado mucho. trabajado. Quiero vino Sí, de toro sí. que goza fama de arder en nuestros pechos como una llama, dice el arriero, ¿no? Pues ya está. El arriero tenía razón. Arriero, Es decir, no. sírvame vino de toro que goza fama de arder en nuestros pechos. Y luego dice, del mejor vino que tenga, del menos fino. Pues Bueno. se ve que le gustaba la cosa potente. Sí, señor. ¿qué Bueno, yo dirían si los me, griegos, que si lo me lo tomaban con agua? permitís, estando en Galicia y hablando de zarzuela, Sí. me gustaría nombrar a don Reveriano Soutuyo. No, es que, vamos a ver, es que no es. Es que tú quieres hablar de la del Soto del Parral. Hombre, Y el Parral. era precisamente eso lo que yo hace ya un ratito que quería introducir precisamente para cerrar. Es que porque es una joya. Mira, porque ya tenemos que cerrarlo, Juanjo. Que esto ya sabes que, en fin. Lo entiendo perfectamente. Sí, entonces, precisamente, mira por dónde coincidimos de una manera clara. Sí. La del Soto Me del alegra Parral. esa coincidencia. Sí, exactamente. La del Soto del Parral nos va ahora a amenizar, Juanjo, la conversación, pero en efecto, tiene música de un músico gallego ilustre, Reveriano Soutuyo, de Otero. Ponteareas para la Ponteareas. toponimia gallega. Y digo lo de Ponteareas para la toponimia gallega porque además de ser tal, es porque él escribe un magnífico Paso doble a su ciudad, sí. a su ciudad al que titula... Ponteareas. No, Puente Areas. No, exactamente. Puente Areas porque en aquel momento Puente Areas. era Puente- el nombre no, oficial. No, en que aquel tenía. momento yo creo que tiene el mismo, yo creo que Soutuyo, Bueno, eso es un juicio pugnaría, es un juicio de es un intenciones. juicio de En valor. aquel momento esto se llama el Ferrol del Caudillo Pero y aquello se llama Puente tenéis Areas. razón, Entonces, que se llama Puenteareas. Claro, Bueno, Lo que claro, pasa es que claro. de tanto que te meten Claro. en la cabeza, tal, Claro. terminas por galleguizarlo, ¿no? Exactamente. eso, pero son cosas que no se deben de confundir. O sea, Claro. si Bueno, lo pero hubiera escrito hoy, en pues honor a lo la mejor verdad, se hubiera llamado Puente En honor a la Areas, verdad, pero claro. no la compone Reveriano Soutuyo solo. ¿eh? No, Soutuyo colaboraba Juan Ver. con un valenciano, Juan Ver. con Juan Ver. Pero hablas ahora del Entonces, Paso Doble o el- de la del Soto del Parral. La firma es de Soutuyo y Ver. No, la Pero- del Soto del Parral. La del Soto del Parral. Es no el binomio no el de Paso Soutuyo. Doble. Sí, es que nos estamos liando. Bueno, voy a poner un poco de calma porque esto poco de se orden. nos va de las manos. Y no hemos hablado de la sable marinera. Sí, era otra de las cosas que habíamos pensado hablar. Pero, sí, pero eso ya no nos va a dar. No, pero mira, se dice así. La sable marinera se origina en una zarzuela. Es decir, se saca de una zarzuela, se le cambia la letra y se convierte en lo que conocemos hoy. La zarzuela esta de ¿cómo es? El molinero El molinero de Subiza. de Subiza, ahí está, que es un pueblo de Navarra y no un sitio donde tengamos una cuenta
numerada. Subiza, sí. Subiza. Subiza. No, vamos a ver. Haces muy bien, yo lo celebro. Por eso te digo, es una cosa muy cortita de decir. Referir lo de la salve marinera es importante en una ciudad como Ferrol, una ciudad marina, es decir, una ciudad hecha a la mar, y por lo tanto la salve marinera es el himno. Si me permites, Claro, venga. Tiene digo una que El canción molinero de Subiza se estrena en 1870. Y en 1872 se canta en Ferrol. Se representa en Ferrol el molinero de Subiza. Entonces hay una representación dentro de la zarzuela de una procesión Donde se que canta una sí. salve. Sí, una Y esa salve dice: salve estrella de los cielos, virgen de sin par belleza, salve, fuente de pureza, llama del divino ardor. Hay unos chicos, unos guardias marinas, en la representación, que interpretan esa salve el día del Carmen. Sí, porque les gustó Con esta lo que letra. vieron en la zarzuela. Esto llega a instancias mayores, porque ahí tiene que ver la reina, en aquel entonces, y tal, y Y se adapta la letra. se adapta la letra, a la que se la encargan a Mariano Méndez Vigo, ¿tá? Debe ser un poeta, no sé quién es, pero se la encargan a él y tal, y hace la versión que conocemos hoy, pero con la música tal cual la escribe Claro. Cristóbal Udriz. Y ahora es Salve, estrella de los mares. Salve estrella de los mares, iris bueno, como es. Sí. En fin, la canté 1000 veces. Claro, y que termina, en vez de, como dice lo de ardor, como dice, De amor. claro, dice, bueno, es que me gustaría decirlo, ya que, ¿cómo cita ahí? Divino. No, digo aquí. No, aquí dice, salve estrella de los cielos, es salve estrella de los mares. Claro. De Madre los de- mares y Por eso es la salve de marinera. eterna aventura. Eso Salve, fénix de hermosura, madre del divino amor. pues ya está. Sí, esa es la primera estrofa. Exactamente. Bueno, lo de la salve está claro. Lo del Soto del Parral, es que claro, se nos va el tiempo. Ya No dije, es solamente el Soto del Parral, es que tiene también el último romántico, que es otra pasada. Y la de la leyenda del beso, pues Y todas son en colaboración. son en colaboración siempre con Juan Berry. bueno, valenciano. y hay una canción, Amor de Hombre, que es de... Bueno, está basada, a ver, Amor de hombre es el intermedio de la leyenda del beso. Sí, sí. La letra es completamente nueva, sí, pero la música no. pero es una canción ¿Y la música de dónde muy, salió? muy divulgada. Del intermedio de la leyenda del beso. Ah. Sí, claro. De hecho, de hecho, Ah, claro. O sea, Claro. es un intermedio Un instrumental. intermedio musical. claro, Claro, instrumental. Pero no sé, creo Y que fue entonces, Mocedades, Mocedades sí la coge que esa, adaptó la coge esa letra. música y le pone una Es letra y muy saca la canción interesante. esta de Amor de Hombre. hay amor de hombre. Amor de hombre, tal, y efectivamente, pues es preciosa, claro. Sí, pero bueno, lo bueno es la música. Sí, claro. La letra, en fin. La música, yo creo que aquí, vamos a ver, dije Reveriano Soutuyo. Otras, las que se vienen diciendo, la leyenda del beso, por ejemplo, en la que se inspira lo de Amor de Hombre, y otras anteriores, la del Soto del Parral, por supuesto, en colaboración con Bert, Soutuyo y Bert. Reveriano Soutuyo, Son colaboraciones con el Juan Berry. músico, el eminente músico gallego, Puente Areas, de Ponte Areas para la toponimia gallega, y de Juan Berry, un músico valenciano, porque Levante da músicos que vaya por Dios. Es una cuna de... Sí, son muy Música. musicales ellos. Exactamente. Las mejores bandas, por ejemplo, Sí. son todas Hay, valencianas. hay bandas de música como aquí Gaitero. Sí. Sí, De a hecho, mí- una de las mejores, yo creo que es la Sí, sí. mejor de las interpretaciones del Paso Doble Puente Areas es de una banda valenciana. Bueno, me acuerdo cómo se dejadme decir que Sí, sí. la del Soto del Parral, cuando yo era muy niño de primera infancia, pues a mí me vistieron de mujer con una pañoleta. y- De niña sería, ¿no? De niña, sí. Bueno, Si tenía 7 años. sí, sí. Ya sé lo que ibais a cantar, Entonces- si te vistieron de niña. Claro, entonces canté ¿Dónde estarán nuestros mozos? Sí, señor. Entonces, bueno, pues esta es la del Soto del Parral,
con libreto de Luis Fernández de Sevilla y la música de Sautullo y Bert, que se estrenó en La Latina, en el Teatro La Latina de Madrid, el 28 de octubre de 1927. Bueno, esto que canté, ¿dónde estarán nuestros mozos? Se llamaba Ronda de Enamorados. La ronda de enamorados. Justamente. Bueno, entonces, dicho lo cual, pues tenemos que dejarlo aquí, Juanjo. Se nos acabó la historia porque ahora es tiempo para nuestro espacio lírico, Poesía eres tú. Bien, hoy vamos a continuar naturalmente con las memorias de Quiquí de Montparnasse. Hay que decir que nosotros nos vamos de vacaciones, porque también nosotros nos vamos de vacaciones en el mes de agosto, con lo cual las memorias de Quiquí quedan, digamos, pendientes de... se lo digo sobre todo para los espectadores más asiduos, porque nada menos que vamos a dejar a Quiquí en prisión, como vamos a tener ocasión de escuchar seguidamente. Bueno, pues vamos a ello. Teníamos a Quiquí en la semana pasada, a Quiquí de Montparnasse habíamos dejado en Nueva York. Y hoy voy a empezar yo y continuar la lectura, Emilio, con Villefranche 1925. Y dice así: he llegado a Villefranche. Era en febrero. Llueve. Tengo un poco de nostalgia. Echo de menos a mi jockey. Me han dado una habitación muy bonita en el cuarto piso. Vivo con una amiga. Hemos bajado al bar del hotel. Hay marineros americanos. Adopto un aire distante. Me dan un poco de miedo esos mocetones. Luego empiezo a sentirme cómoda en ese hotel. Me encuentro con muchos conocidos. Una americana y su hermano. Jean Cocteau y sus amigos. Que hay que ver, ¿eh? Sí, ya empiezan a aparecer personajes señalados. En efecto. Empiezo a sentirme como en familia. Todos los marineros, los mocetones que decía, son amigos míos. Empezamos a bailar hacia las 5 de la tarde y acabamos hacia las 3 de la madrugada. Hay muchas mujeres que vienen de Marsella, de Niza, para encontrarse con sus enamorados. Son unas putas muy simpáticas, con muy buenos modales, elegantes y muy sentimentales. Cuando el barco se aleja del puerto, se quedan todas en fila con sus pañuelos, derramando copiosas lágrimas. Se acercan tanto al borde del muelle que les debe de parecer que se van con su amor. Durante 8 días lloran sin parar. Esto sí que es amor, digo yo, Emilio. Pues sí. Se pasan el día escribiendo y por la noche intentan consolarse con otros marineros, claro, que menos. Trace y Percron acaban de llegar. Están entusiasmados con los hermosos marineros. Hemos adoptado a 5 o 6 de los que no nos separamos nunca. Pero Percron no para de dibujar marineros y para relajarse me da azotainas ayudado por Tracy. Me deja totalmente fría. Tengo un trasero a prueba de bombas. Así da gusto, Quiquí. Bueno, pues nos leerá Emilio. Yo que leería entonces. Problemas con la ley. Y en la prisión. Muy bien. Percron, Trace y algunos amigos más se han marchado de París. Me quedo sola con mi amiga, que tiene 18 años. Una noche voy a buscar a unos marineros amigos míos a un bar inglés a donde no vamos nunca. Nada más abrir la puerta, me grita el patrón desde el mostrador: «Nada de putas aquí». Me abalanzo sobre él y le lanzo una pila de platos a la cara.
Mis compañeros entablan pelea, pero llega la policía del barco. Nos queda el tiempo justo para huir a otro bar, pero a mí ya me habían localizado. Además, me hospedaba en un hotel muy mal visto en todo Villefranche porque hacía muy buenos negocios. Al día siguiente por la mañana me piden que baje. Llego al vestíbulo y a través de la puerta entreabierta diviso una enrojecida faz sobre un uniforme de gendarme que me hace señas para que me acerque. No le hago ningún caso. Se marchó y volvió con un tipo de paisano que parece muy nervioso. Me dice que me arresta, que es el comisario de Villefranche, mientras me enseña sus papeles. Parece que estaba fuera de sí y temblaba de ira. Como yo no le seguía con prontitud, va y dice a sus ayudantes: «Venga, cogedme eso». Se precipitaron sobre mí brutalmente y el comisario me dio un puñetazo en la sien. No pude aguantarlo y me lié a brazo partido con él. Entonces me dijo: «Estás lista. Agresión a la justicia». Continuó insultándome hasta su despacho. Me pusieron en manos de un gordo y típico gendarme con una verdadera cara de bruto y que me llamó de todo. Encima de su mesa había un revólver enorme, pero yo no sabía manejarlo. ¿Paro o sigo? Terminó, ¿no? Terminó con la ley. Sí, teníamos previsto continuar con otro más, pero se nos acorta el tiempo un poco más de la cuenta. Y Bueno, como... el siguiente, como ya anunciaste, se llama En prisión, que es donde Exactamente, pensábamos dejarla, pues lo dejamos a punto de entrar Exactamente. Está a punto de entrar Kiki en prisión. en la cárcel. Sí. Por desacato a la autoridad y pegarle al sargento. Además ya lo explicó ella, explicó por qué. Bueno, Tenía mucho genio. estarás de acuerdo en que es cada vez más atractivo todo esto, ¿no? Cada vez más atractivo. Bueno, pues será cuando volvamos de vacaciones que retomemos las memorias de Kiki de Montparnasse, por lo menos por un par de programas, 2 o 3 todavía, ¿eh? Y veremos qué ocurrió con Kiki en prisión, que es lo que ahora nos queda, ¿verdad? Bueno, finaliza aquí nuestro espacio lírico Poesía Eres Tú. Bueno, naturalmente también finaliza aquí Crisol de Cultura en este sábado 29 de julio de 2023. Bueno, querido Juanjo, muy agradecido por tu presencia, por tu conversación, y en fin, felices vacaciones, y a la vuelta... Muchísimas gracias. Claro, a la vuelta, gracias a ti, a la vuelta no sé, mes de septiembre u octubre, es decir, nos volvemos a juntar y... Cuando ustedes quieran. Venga, pues muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues ya digo, nos vamos de vacaciones. Que Falta nos hace. yo creo, ¿verdad? Sí. Yo creo que sí, falta nos hace. Eso sí, volveremos muy gustosos para el próximo mes de septiembre. De tal manera que, con nuestros mejores deseos para todos vosotros, para todos ustedes, señoras y señores jóvenes de todas las edades, mi gratitud entera y toda como de costumbre por vuestra presencia fidel de cada semana, por vuestra actitud crítica también, por vuestra simpatía. Nos veremos pues dentro de un mes, a principios de septiembre, en Crisol de Cultura, Televisión Ferrol. Naturalmente será un placer. Queridas amigas, queridos amigos, muy felices vacaciones a todos. Y un abrazo muy expresivo. Y bien, ya sabéis que paso lista. Muchas gracias, buenas noches y feliz semana.
to do it on the hard way. The hard way. I had to do it on the hard way. While other folks been working by the light of day.